Masami Kurumada nos tiene acostumbrados a los momentos trágicos. Saint Seiya seguramente es el mejor ejemplo de eso, pues está lleno de personajes con traumas muy difíciles de superar. Pero aquí quiero concentrarme no en un personaje de Saint Seiya, sino en uno de Rin Nikakero, el primer manga de gran éxito de Kurumada. El protagonista de Rin Nikakero es Ryuji, y una de sus primeras aventuras ocurre cuando participa en un torneo interescolar de box, donde enfrenta a Sugimoto, un joven violento e impulsivo que a primera vista parece ser nada más que un villano que será rápidamente descartado. Sin embargo, Kurumada nos sorprende con una más compleja construcción del personaje. A lo largo de los 4 capítulos que dura la pelea entre Ryuji y Sugimoto, este demuestra que tiene una gran virtud como boxeador, que es que los golpes que recibe en el cuerpo no le afectan. Tiene una gran resistencia física al dolor. Ryuji golpea una y otra vez mientras Sugimoto se ríe y se jacta de que ni siquiera necesita una estrategia de defensa. Kiku, la hermana y entrenadora de Ryuji, comienza a preguntarse cómo es eso posible. Parece que Sugimoto no tiene ningún punto débil en su cuerpo. Hasta que se hace una pregunta clave. ¿Por qué Sugimoto siempre está mascando chicle? ¿Podrá ser que ese pequeño detalle sea la clave para comprender cuál es su punto débil? Es entonces que ocurre algo inesperado que nos comienza a introducir en la complejidad del personaje de Sugimoto. De pronto, sus hermanos pequeños aparecen al pie del ring. Se les ve desencajados y con la mirada perdida. La pelea se detiene un momento y ellos le informan a Sugimoto que su padre ha muerto. Y la reacción que él tiene es muy distinta a la que tiene, por ejemplo, Shiryu cuando Shunrei fue a decirle que su maestro estaba enfermo. Sugimoto no entristece, sino al contrario, se pone muy feliz. Dice incluso que ese es el mejor día de su vida y que si no hubiera muerto, él mismo hubiera matado a su padre. Es entonces que Kurumada nos cuenta la infancia de Sugimoto, una infancia llena de dolor. Su familia era muy pobre y su padre era un alcohólico violento que abusaba de sus hijos y de su esposa. Y Sugimoto era uno de los que más sufría, pues era utilizado para conseguir dinero con un método de estafa muy cruel. Sugimoto era enviado por su padre a las carreteras de alta velocidad, para que se meta en el camino de los autos y sea atropellado. Cuando estaba tendido en el suelo y lleno de heridas, su padre aparecía fingiendo tristeza e indignación para pedirle dinero al conductor a cambio de que no denuncien el atropello de un niño. Sugimoto sufrió mucho daño en su cuerpo, pues era obligado a hacer esto todos los días, y su padre no se preocupaba para nada en tratar las múltiples lesiones que adquiría. Es más, cuando Sugimoto se negaba a ser atropellado porque ya no soportaba más el dolor, su padre le golpeaba hasta que perdía el conocimiento, y luego se gastaba el dinero obtenido en alcohol, sin que le importe si en casa hacía falta comida o tratamientos médicos. Poco a poco, el cuerpo de Sugimoto se fue acostumbrando a los golpes y se hizo más fuerte, hasta que un día sufrió una lesión muy grave. Sugimoto fue violentamente atropellado y se fracturó el mentón. Necesitaba ayuda médica urgente, pero su padre se negó a darle dinero. Más bien, respondió dándole una paliza tanto a él como a su madre. Sugimoto cuenta que su madre, poco tiempo después, dio a luz a su 6º hijo. Y aquí tenemos que asumir que, obviamente, estos embarazos no eran producto del sexo consentido. La madre de Sugimoto era quien peor sufría los maltratos y ya no soportaba más, por lo que un día decidió huir de casa. Sugimoto dice que no la culpa, entiende que si se quedaba, ella iba a ser la primera en morir a manos de su padre. Pero ahora quiere reencontrarla, y de hecho, esa es su gran motivación para boxear. Quiere hacerse conocido en el ring para que sea más sencillo ubicarla donde sea que se encuentre. Cuando Sugimoto termina de contar la historia de su triste infancia, quienes más tocados quedan son Ryuji y su hermana Kiku, pues ambos han pasado por una experiencia parecida. Han huido de casa porque su padre murió y su madre, por necesidad económica, se volvió a casar con un hombre alcohólico y abusivo. De hecho, Ryuji ha quedado tan afectado que no puede seguir peleando. Ahora sabe cuál es el punto débil de Sugimoto, sabe que su mentón ha quedado en mal estado por esa fractura que nunca se curó totalmente. Pero Ryuji no puede dar el golpe final. Es un personaje con un corazón muy puro y siente que si gana la pelea, destruirá el sueño de Sugimoto y de sus hermanos. Va a ser Kiku quien le da la fortaleza para seguir adelante, le recuerda que él también tiene sueños que cumplir y que también deben reencontrarse con su madre. Con lágrimas en los ojos y pidiendo perdón, Ryuji golpea el mentón de Sugimoto y lo derrota violentamente. Este es en esencia el estilo Kurumada.
la violencia y la sangre ardiente que se dan la mano con las historias trágicas y los personajes con motivaciones complejas. Kurumada nos llama no solo a disfrutar con el triunfo del héroe, sino también a empatizar con los antagonistas. A Sugimoto le cuesta mucho aceptar su derrota. Llora de rabia porque el sueño de encontrarse con su madre se le va de las manos. Siente que se ha decepcionado a sí mismo y a sus hermanos. Pero Kurumada, por una vez, nos da un final feliz. Su madre sí lo estaba viendo y ha ido al Coliseo. Cuando Sugimoto escucha su voz y la ve después de tantos años, transforma radicalmente su personalidad. Deja de ser el hombre grosero y violento que hemos conocido para volver a ser el niño cariñoso e inofensivo que antes era. Corre hacia su madre y la abraza. Llora inconsolablemente y no deja de repetir que la vida sin ella ha sido muy dolorosa. Y por supuesto, se refiere al dolor físico al que se acostumbró su cuerpo, pero también al dolor emocional, ese dolor al que nunca se acostumbró su alma. Sugimoto es para mí uno de los personajes más interesantes de todo Rin Nikakero. Creo incluso que podría haber sido parte del equipo de Japón, que tiene mucho más protagonismo. Pero Kurumada ha tomado una decisión que me alegra mucho, porque decide darle un final feliz. Los miembros del equipo de Japón son los héroes del manga, pero también son quienes pasan por muchos sacrificios y sufrimiento. Sugimoto, en cambio, no vuelve a aparecer en la historia. Tras encontrar a su madre, anuncia que abandona el boxeo, pues no quiere volver a sentir que su cuerpo sufre golpes, no quiere volver a odiar a sus oponentes, no quiere causar daño a nadie, ni que nadie lo dañe a él. Para Sugimoto ya fue suficiente. Ya puede, después de tanto dolor, superar su trauma y seguir adelante.